A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado decisiones que han marcado su destino. Entre las más devastadoras están los pecados sexuales, los cuales no solo afectan al cuerpo, sino que también destruyen la relación espiritual con Dios. La Biblia, como guía moral y espiritual, aborda estos pecados desde una perspectiva contundente, subrayando las consecuencias que traen tanto a nivel personal como colectivo. Aunque los tiempos han cambiado, las advertencias bíblicas permanecen vigentes y cruciales para una vida plena y en comunión con Dios. En el video de hoy exploraremos los 7 pecados sexuales más destructivos según la Biblia, aquellos que continúan trayendo caos y dolor a la vida de quienes los cometen. A través de las Escrituras veremos por qué estos pecados son tan dañinos y cómo aún hoy, tras milenios de historia humana, sus consecuencias siguen siendo devastadoras. Número 1. El adulterio, la traición al pacto sagrado. El adulterio, una de las violaciones más graves de los principios morales y espirituales en la Biblia, es mucho más que una simple traición física o emocional a la pareja. Es un acto que rompe un pacto divino, un acuerdo sagrado entre dos personas que han unido sus vidas bajo la bendición de Dios. En este sentido, la traición del adulterio no solo afecta la relación entre el hombre y la mujer, sino que es vista como una ofensa directa hacia Dios, quien instruyó el matrimonio como una unión monogámica, exclusiva y duradera. Desde el Antiguo Testamento, el adulterio es condenado enérgicamente. El mandamiento "no cometerás adulterio", Éxodo 20:14, es uno de los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí, subrayando la importancia de la fidelidad dentro del matrimonio. A través de este mandamiento, Dios muestra que la relación conyugal no solo tiene un aspecto terrenal, sino también espiritual. Cuando un individuo comete adulterio, está destruyendo no solo la confianza de su pareja, sino también el vínculo espiritual que los une y la bendición que Dios puso sobre esa relación. Uno de los ejemplos más notorios de adulterio en la Biblia es la historia del rey David y Betsabé, narrada en 2 Samuel 11. David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en la tentación al ver a Betsabé, la esposa de Urías. El deseo lo consumió, llevándolo a cometer adulterio con ella. Pero el pecado no se detuvo ahí. Para encubrir su error, David orquestó la muerte de Urías, haciendo que pareciera un accidente de guerra. Este acto trajo una serie de calamidades sobre David y su familia, incluyendo la muerte de su hijo recién nacido. A partir de este momento, la vida de David se vio plagada de problemas familiares, traiciones y sufrimiento, lo que demuestra las graves consecuencias del adulterio. El adulterio no es solo un pecado individual, sino que puede afectar generaciones enteras. Las familias pueden ser destruidas. Los hijos sufren las repercusiones del rompimiento del hogar y el dolor se extiende a amigos y seres queridos. Este pecado, aunque pueda parecer un asunto privado, tiene un impacto social enorme. Las Escrituras señalan que el adulterio no solo destruye la confianza en una relación, sino que mina los cimientos de una sociedad, ya que la familia es la base de toda comunidad. Cuando el matrimonio se desmorona, toda la estructura social se ve afectada. En el Nuevo Testamento, Jesús eleva el estándar moral al enseñar que no solo el acto físico del adulterio es pecado, sino también el deseo que surge en el corazón. En Mateo 5:28 Jesús dice: "Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón". Este pasaje es una revelación profunda del enfoque bíblico sobre el pecado sexual. Jesús nos enseña que el pecado no comienza con la acción, sino con el pensamiento. Así, el adulterio no es solo la consumación del acto, sino la traición que primero se gesta en la mente y el alma. Este enfoque nos invita a reflexionar sobre el control de nuestros pensamientos y deseos.
El corazón humano, según la Biblia, es engañoso y puede llevarnos fácilmente al pecado si no está guiado por los principios divinos. El adulterio, por lo tanto, no es solo una cuestión de infidelidad externa, sino un problema de pureza interna. Dios nos llama a vivir con corazones y mentes puras, alejándonos de los pensamientos que puedan alejarnos de Él. Las consecuencias espirituales del adulterio son profundas. En Proverbios 6:32 se nos advierte: el que comete adulterio carece de juicio, el que lo hace se destruye a sí mismo. Este versículo subraya que el adulterio es un acto de autodestrucción. No solo destruye la relación con la pareja y con Dios, sino que corrompe el carácter, lleva a la pérdida de integridad y aleja a la persona de la voluntad divina. Pero, a pesar de las consecuencias, la Biblia también ofrece esperanza. A través del arrepentimiento genuino y la confesión, como lo hizo el rey David en el Salmo 51, Dios puede perdonar y restaurar a aquellos que han caído en este pecado. No obstante, este perdón requiere un cambio completo de corazón y una firme decisión de no repetir el error. Número 2. La fornicación, la profanación del cuerpo como templo de Dios. La fornicación, definida como las relaciones sexuales fuera del matrimonio, es otro pecado sexual que la Biblia condena con contundencia. En un mundo donde la sexualidad se ha trivializado y donde las relaciones fuera del matrimonio son vistas como comunes y aceptables, la Biblia ofrece una perspectiva radicalmente diferente. La sexualidad es sagrada y debe ser expresada dentro del contexto del matrimonio. En 1 Corintios 6, 18, 20, Pablo exhorta a los creyentes a huir de la inmoralidad sexual, señalando que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Este pasaje es clave para entender la gravedad de la fornicación en la perspectiva bíblica. La sexualidad no es un simple acto físico, sino una expresión profunda de la unión entre dos personas bajo la bendición de Dios. Cuando alguien comete fornicación, está profanando su propio cuerpo, que es visto como un lugar santo donde habita el Espíritu de Dios. No se trata solo de un pecado moral, sino de una violación del propósito divino para el cuerpo humano. Pablo subraya que todos los demás pecados que uno comete son fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. 1 Corintios 6:18. Este versículo revela que la fornicación tiene un impacto único, ya que afecta profundamente tanto el cuerpo como el alma. Mientras que otros pecados pueden tener repercusiones externas, la fornicación destruye internamente, comprometiendo la dignidad del individuo y su relación con Dios. Las consecuencias de la fornicación no solo son espirituales, sino también emocionales y físicas. En el ámbito emocional, la fornicación puede llevar a sentimientos de vacío, culpa y confusión. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio carecen del compromiso y la seguridad que proporciona una unión bajo la bendición de Dios, lo que frecuentemente lleva a rupturas emocionales dolorosas. Además, este pecado suele estar vinculado a otros problemas como embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, lo que subraya las consecuencias físicas de tratar la sexualidad como algo banal. En la sociedad moderna, la fornicación se ha normalizado y muchas personas ven las relaciones sexuales antes del matrimonio como una etapa natural de la vida. Sin embargo, esta perspectiva está en desacuerdo con las enseñanzas bíblicas, que ve la sexualidad como un regalo divino que debe ser protegido y reservado para el matrimonio. La Biblia llama a los creyentes a vivir en santidad, lo que implica reservar la intimidad sexual para el matrimonio, donde puede florecer en un contexto de amor y fidelidad. El cuerpo, según las Escrituras, no es simplemente un recipiente físico, sino un templo sagrado. En 1 Corintios 6:19, Pablo pregunta retóricamente: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que ha recibido de Dios? No se pertenecen a sí mismos. Este versículo es una advertencia poderosa para aquellos que tratan su sexualidad de manera casual o irresponsable.
Al cometer fornicación, están faltando el respeto no solo a sí mismos, sino también al Espíritu de Dios que habita en ellos. El llamado a huir de la inmoralidad sexual es claro en la Biblia. En una cultura que a menudo promueve la indulgencia de los deseos carnales, los creyentes están llamados a vivir de manera diferente, resistiendo las tentaciones que llevan a la fornicación y abrazando la pureza. La verdadera libertad no está en la satisfacción de los impulsos sexuales, sino en vivir conforme a los principios de Dios, lo que trae paz, alegría y una relación profunda con el Creador. Número 3. El incesto, la corrupción de los lazos sagrados de la familia. El incesto, definido como las relaciones sexuales entre parientes cercanos, es uno de los pecados más condenados en la Biblia, ya que viola profundamente el orden familiar y moral establecido por Dios. Desde el libro de Levítico se trazan límites claros sobre las relaciones familiares y el incesto es considerado una corrupción absoluta de estos vínculos sagrados. Dios establece en Levítico 18:6, ningún varón se acercará a parienta alguna cercana para descubrir su desnudez. Yo soy Jehová. Estas advertencias no solo protegen la estructura familiar, sino también el equilibrio social y moral que Dios diseñó para la humanidad. El incesto es visto en la Biblia como un acto que va más allá del pecado sexual convencional. Al cometerlo, no solo se está violando la santidad del cuerpo, sino también destruyendo la pureza del núcleo familiar. Este núcleo fue creado por Dios para ser un lugar de refugio, amor y protección, y el incesto pervierte este diseño sagrado. La familia es vista como la célula más fundamental de la sociedad y cuando sus lazos son corrompidos por el pecado, el daño no solo afecta a los individuos, sino a la comunidad en general. Uno de los ejemplos más impactantes del incesto en la Biblia es la historia de Lot y sus hijas, narrada en Génesis 19. Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot, temiendo que su linaje se extinguiera, embriagaron a su padre y mantuvieron relaciones sexuales con él. Este acto no solo resultó en una grave transgresión moral, sino que también tuvo consecuencias a largo plazo. De esta relación incestuosa nacieron dos pueblos, Moab y Amón, que más tarde se convertirían en enemigos acérrimos de Israel. Este relato muestra cómo el incesto no solo trae consecuencias inmediatas, sino que sus efectos pueden propagarse a lo largo de generaciones, sembrando conflicto y destrucción en el futuro. El incesto, además de ser una violación de los lazos familiares, también es una afrenta directa a la dignidad humana. La Biblia ve el cuerpo como un templo sagrado y las relaciones sexuales deben ser una expresión de amor y compromiso dentro del matrimonio. Cuando los lazos familiares se corrompen mediante el incesto, no solo se destruye la unidad familiar, sino que también se transgrede el orden divino. Este pecado crea caos y desorden, rompiendo la estructura moral y espiritual que Dios ha establecido. En Levítico 18:29 se nos advierte de las consecuencias del incesto. Cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán eliminadas de entre su pueblo. Esto subraya que el incesto no solo es un pecado personal, sino que tiene implicaciones comunitarias. Al violar las normas establecidas por Dios para las relaciones familiares, se pone en peligro la estabilidad de la sociedad. El incesto es una de las formas más extremas de la corrupción sexual y las escrituras son claras al señalar que quienes lo cometen están fuera del plan divino de Dios para la familia y la sociedad. Número 4. La prostitución, la deshumanización del cuerpo y el alma. La prostitución, retratada en la Biblia como una de las formas más degradantes del pecado sexual, es mucho más que un intercambio de favores sexuales por dinero. Es una práctica que deshumaniza tanto a quien la ejerce como a quien la consume. En Proverbios 23:27 se advierte, porque la prostituta es una fosa profunda y la mujer promiscua es un pozo estrecho.
Esta metáfora ilustra la naturaleza destructiva de la prostitución, que consume a las personas, arrastrándolas a una vida de ruina espiritual y física. La prostitución es vista en la Biblia no solo como un acto de inmoralidad sexual, sino como una violación de la dignidad humana. Las escrituras señalan que cada persona es creada a la imagen de Dios, con un valor y dignidad inherentes. Sin embargo, la prostitución transforma a los seres humanos en meros objetos de placer, despojándolos de su humanidad y reduciéndolos a mercancías. Es por esta razón que la prostitución es condenada tan severamente en las Escrituras, ya que representa una distorsión total del propósito divino para la sexualidad y las relaciones humanas. Un ejemplo paradigmático de la prostitución en la Biblia es la historia de Rahab, la prostituta de Jericó, narrada en el libro de Josué. Aunque Rahab fue salvada por su fe en Dios al esconder a los espías israelitas, su profesión sigue siendo vista como una actividad condenable. A través de su historia, las escrituras muestran que, aunque la prostitución es un pecado grave, la redención y el perdón siempre están disponibles para aquellos que se arrepienten y se vuelven a Dios. Rahab no fue definida por su pecado, sino por su fe, lo que subraya el poder de la misericordia divina para transformar vidas. Sin embargo, la prostitución es más que un pecado personal, es un reflejo de cómo el pecado sexual puede tener efectos devastadores en la sociedad. La Biblia utiliza la prostitución como un símbolo de la idolatría y la infidelidad espiritual de Israel hacia Dios. En el libro de Oseas, por ejemplo, Dios compara a la nación de Israel con una prostituta, señalando cómo el pueblo ha traicionado su pacto con él al adorar a otros dioses. Esta imagen es poderosa, ya que muestra que la prostitución no solo es un pecado físico, sino también una metáfora de cómo el pecado puede alejarnos de Dios y llevarnos a la destrucción espiritual. Además, las consecuencias de la prostitución van más allá del individuo que la practica. Este pecado deshumaniza a quienes están involucrados, pero también degrada a toda la comunidad. La prostitución alimenta la explotación, la trata de personas y la violencia, erosionando el tejido moral de la sociedad. Al reducir a las personas a objetos de uso temporal, se mina la dignidad humana y se promueve un ciclo de abuso y explotación. Las escrituras nos advierten repetidamente de los peligros de este pecado, no solo por sus implicaciones personales, sino por su impacto en toda la sociedad. En el Nuevo Testamento, la prostitución sigue siendo condenada como una práctica que deshonra el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:16, Pablo pregunta: ¿os no sabéis que el que se une con una prostituta es un cuerpo con ella? Este versículo subraya que la prostitución no es solo un acto de infidelidad hacia uno mismo, sino también hacia Dios. Cuando alguien se une a una prostituta, está participando en un pecado que corrompe el cuerpo y el alma. La prostitución en su esencia es una manifestación extrema de cómo el pecado sexual puede despojar a las personas de su dignidad y propósito divino. Pero, a pesar de su gravedad, la Biblia ofrece una salida a través del arrepentimiento y la redención. Aquellos que han caído en este pecado pueden encontrar restauración y esperanza en Cristo, quien ofrece perdón y una nueva vida a quienes se vuelven a Él con un corazón contrito. Número 5. La poligamia. La poligamia, aunque mencionada en varias ocasiones en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, es vista como una desviación del ideal divino para el matrimonio. Aunque figuras bíblicas prominentes como Abraham, Jacob y Salomón practicaron la poligamia, las escrituras muestran claramente que esta práctica siempre trajo consigo complicaciones y dolor. Desde el principio, Dios estableció el matrimonio como una unión monogámica entre un hombre y una mujer. En Génesis 2:24 se afirma: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este versículo establece el modelo divino del matrimonio, basado en la exclusividad y el compromiso mutuo entre dos personas. La poligamia es vista en la Biblia no solo como una práctica cultural permitida en ciertos contextos, sino también como una fuente de conflicto y desorden en las familias.
Un ejemplo clásico de las dificultades que trae la poligamia en la historia de Jacob, quien tuvo dos esposas, Lea y Raquel. Aunque Jacob amaba más a Raquel, la competencia entre ambas esposas y la rivalidad entre sus hijos trajeron mucho sufrimiento a la familia. Génesis 29:30. Esta situación muestra cómo la poligamia no solo afecta la relación entre los esposos, sino que también genera divisiones y resentimiento entre los hijos, creando un ambiente de hostilidad en lugar de paz y armonía. En la Biblia, la poligamia es tolerada en algunas circunstancias, pero nunca se presenta como el ideal de Dios para el matrimonio. Incluso en los casos en que grandes líderes bíblicos como Abraham o Salomón practicaron la poligamia, las consecuencias fueron notoriamente negativas. Abraham, al tomar a Agar como su segunda esposa, dio origen a una serie de conflictos familiares que afectaron tanto a Sara como a su hijo Isaac. De manera similar, el rey Salomón, a pesar de su sabiduría, cayó en la trampa de tener numerosas esposas y concubinas, lo que lo alejó de Dios y eventualmente llevó a su caída espiritual. 1 Reyes 11:1-4. El Nuevo Testamento reafirma el ideal de la monogamia. En Mateo 19:4-6, Jesús declara: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Estas palabras de Jesús reflejan el propósito original de Dios para el matrimonio, una unión exclusiva y permanente entre un hombre y una mujer. La poligamia, aunque fue tolerada en ciertos momentos históricos, siempre resultó en problemas emocionales y espirituales que afectaron no solo a la pareja, sino también a las generaciones futuras. Las consecuencias de la poligamia no solo son a nivel familiar, sino que también tienen un impacto social y espiritual. En una relación polígama, el compromiso total y exclusivo entre los esposos se ve comprometido, lo que genera inseguridad y desconfianza. Además, la poligamia a menudo lleva a la rivalidad entre las esposas y los hijos, lo que crea divisiones dentro del hogar y la sociedad en su conjunto. El diseño divino para el matrimonio es claro. Dios desea una relación de amor exclusivo y mutuo entre dos personas, reflejando así la fidelidad y el compromiso que Él mismo tiene con su pueblo. Número 6. La lujuria. La lujuria, uno de los pecados sexuales más insidiosos, no solo se manifiesta en actos visibles, sino que comienza en el corazón y la mente. A diferencia de otros pecados sexuales que son más evidentes, la lujuria tiene capacidad de corromper internamente, alimentándose de pensamientos y deseos impuros. Jesús en Mateo 5:28 declaró: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este pasaje es clave para entender la gravedad de la lujuria, ya que revela que el pecado no comienza con el acto físico, sino con los pensamientos e intenciones que se arraigan en el corazón. La lujuria es particularmente peligrosa porque corrompe la forma en que las personas ven a los demás. En lugar de valorar a las personas como seres creados a imagen de Dios, la lujuria transforma a los individuos en objetos de deseo. Este pecado distorsiona las relaciones humanas, reduciéndolas a meros impulsos carnales, despojando a las personas de su dignidad y humanidad. La lujuria no solo afecta al individuo que la padece, sino que también destruye las relaciones, ya que aquellos que son dominados por el deseo comienzan a ver a los demás como instrumentos para satisfacer sus impulsos. En un mundo moderno saturado de imágenes sexualizadas y mensajes que promueven la indulgencia de los deseos carnales, la lujuria se ha convertido en un desafío constante para los creyentes. Los medios de comunicación, la publicidad y las redes sociales a menudo alimentan la lujuria, presentando a las personas como objetos de placer en lugar de seres con dignidad. Esta constante exposición a estímulos sexuales ha hecho que la batalla contra la lujuria sea aún más intensa en nuestros días. Sin embargo, la Biblia nos insta a resistir estos deseos y a buscar la santidad en pensamiento y acción.
En Efesios 5:3, Pablo exhorta a los creyentes, pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Este llamado a la pureza incluye no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos. Para resistir la lujuria es necesario tener un corazón y una mente puros, lo que solo se puede lograr a través de una vida en comunión con Dios. La lujuria, aunque poderosa, puede ser vencida mediante la oración, el estudio de la palabra de Dios y la disciplina espiritual. Las consecuencias de la lujuria son profundas y duraderas. Este pecado no solo lleva a actos de inmoralidad sexual, sino que también destruye la integridad del corazón. En 1 Pedro 2:11 se nos advierte: Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La lujuria, aunque puede parecer inofensiva en sus comienzos, tiene la capacidad de corroer el alma y alejarnos de Dios. Es un pecado que se alimenta de la indulgencia, y cuanto más se le permite crecer, más difícil es erradicarlo. La lujuria no solo afecta la relación del individuo con los demás, sino también su relación con Dios. Al entregarse a los deseos carnales, la persona se distancia de la voluntad divina, creando una barrera entre su alma y su Creador. Pero al igual que con otros pecados, la Biblia ofrece una esperanza de redención. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A través del arrepentimiento genuino, aquellos que han caído en la lujuria pueden encontrar purificación y restauración en Dios. Número 7. La bestialidad, la distorsión máxima del orden creado por Dios. La bestialidad, descrita en las Escrituras como uno de los pecados sexuales más impactantes y graves, representa una distorsión extrema del orden natural establecido por Dios. Este pecado, que involucra relaciones sexuales entre un ser humano y un animal, es condenado de manera enfática en la Biblia. En Levítico 18:23 se advierte claramente: no tendrás ayuntamiento con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es perversión. Este acto no solo viola el cuerpo humano, sino también la relación natural entre las criaturas, corrompiendo la dignidad otorgada por Dios a la humanidad. La gravedad de este pecado radica en que destruye completamente la imagen de Dios en el ser humano. Según las Escrituras, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, con una posición especial en la creación. La bestialidad, al confundir los límites entre las especies, despoja al ser humano de esta dignidad divina y degrada su naturaleza, sumiéndolo en un estado de perversión total. Este acto no es solo un pecado contra el propio cuerpo, sino una afrenta directa a Dios, quien estableció un orden claro y moral en la creación. La Biblia presenta la bestialidad como una abominación que provoca la ira de Dios. En Levítico 20:15-16 se declara que tanto el hombre como el animal involucrado en este acto deben ser condenados a muerte. Esta severidad en la pena subraya cuán profundamente ofensivo es este pecado para Dios. La creación fue diseñada para funcionar bajo ciertos principios divinos, y la bestialidad representa una violación tan extrema de esos principios que la única respuesta adecuada, según la ley mosaica, es la eliminación del pecado y de sus participantes. Una de las razones por las que la bestialidad es tan condenada en las Escrituras es porque distorsiona la santidad de la sexualidad humana. Dios creó la sexualidad como una expresión de intimidad y amor dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Esta relación está destinada a ser una unión profunda y espiritual que refleja el pacto entre Dios y su pueblo. La bestialidad pervierte esta unión, degradando tanto al ser humano como al animal a meros objetos de gratificación física, sin ningún respeto por los propósitos divinos de la creación.
Además de ser una violación del orden natural, la bestialidad también tiene profundas implicaciones espirituales. En términos bíblicos, este pecado representa una completa degradación del alma. El acto en sí simboliza el alejamiento total de los valores divinos y de la imagen de Dios en la humanidad. En Romanos 1, 24, 25, Pablo habla de cómo, al alejarse de Dios, las personas caen en un estado de depravación moral, entregándose a pasiones vergonzosas y distorsionando el propósito original de sus cuerpos. Aunque no se menciona explícitamente la bestialidad en este pasaje, la idea de una degradación del cuerpo y de los deseos se aplica perfectamente a este pecado. En la antigüedad, muchas culturas paganas permitían o toleraban actos como la bestialidad dentro de sus rituales religiosos, lo que agravan aún más su perversión. En contraste, las escrituras hebreas colocan límites estrictos sobre el comportamiento sexual, subrayando la necesidad de mantener la pureza y el respeto por el orden divino. La bestialidad no solo corrompe al individuo, sino que también contamina la sociedad, llevando a una degradación moral colectiva. Desde una perspectiva espiritual, la bestialidad es vista como un acto que separa a la persona de Dios de manera radical. Este pecado, al igual que otros actos de inmoralidad sexual, crea una barrera entre el ser humano y su creador, impidiendo la verdadera comunión con él. El alma se contamina y el individuo se aleja de los caminos de Dios, cayendo en una espiral de pecado que afecta todas las áreas de su vida. Aunque la bestialidad es uno de los pecados más extremos mencionados en la Biblia, el mensaje de redención y esperanza permanece disponible incluso para aquellos que han caído en los pecados más graves. A lo largo de las Escrituras, Dios ofrece perdón y restauración a todos aquellos que se arrepienten genuinamente. En 1 Corintios 6:11, Pablo recuerda a los creyentes: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto muestra que, independientemente de cuán profundo sea el pecado, la gracia de Dios es más grande y tiene el poder de transformar y purificar al individuo. Finalmente, la condena de la bestialidad en la Biblia no es solo cuestión de moralidad sexual, sino también una afirmación de la importancia del respeto por la creación de Dios. Los seres humanos, como mayordomos de la creación, tienen la responsabilidad de preservar el orden que Dios ha establecido, lo que incluye respetar los límites entre las especies. La bestialidad, al romper estos límites, muestra una profunda falta de respeto por la creación de Dios y su plan para el mundo. Este pecado es, por lo tanto, una señal de rebelión total contra los designios divinos, y su gravedad no puede subestimarse. La bestialidad, al igual que otros pecados sexuales, es un acto de corrupción y perversión que afecta tanto el cuerpo como el alma. Sin embargo, la Biblia nos ofrece un mensaje de esperanza. A través del arrepentimiento genuino y la búsqueda del perdón de Dios, incluso aquellos que han caído en los pecados más graves pueden ser restaurados y purificados. La misericordia de Dios es inmensa y su deseo es que todos sus hijos vivan de acuerdo con su voluntad, respetando el orden creado y abrazando la pureza y la santidad en todas sus formas. A medida que entendemos la gravedad de este pecado, también somos llamados a recordar la redención que Dios ofrece. No importa cuán lejos hayamos caído, su gracia está disponible para aquellos que buscan restauración y su amor es lo suficientemente poderoso como para sanar incluso las heridas más profundas causadas por el pecado. Los pecados sexuales descritos en la Biblia no solo tienen consecuencias evidentes en el plano físico, emocional y social, sino que también afectan profundamente la vida espiritual de quienes lo cometen. Estos pecados como el adulterio, la fornicación, el incesto, la prostitución, la poligamia, la lujuria y la bestialidad no solo destruyen las relaciones humanas, hogares y comunidades, sino que también apartan a las personas de su relación con Dios, quien demanda pureza y santidad en todas las áreas de la vida. La gravedad de estos pecados sexuales se destaca en las Escrituras, no solo por sus efectos inmediatos, sino por el impacto duradero que pueden tener en la vida espiritual de una persona.
Cada pecado sexual es una violación del orden establecido por Dios y representa un alejamiento de su voluntad. Sin embargo, a pesar de la severidad de estas transgresiones, la Biblia ofrece una esperanza inquebrantable para aquellos que sinceramente buscan redención. Esta esperanza se encuentra en el arrepentimiento genuino y la fe en Cristo. El arrepentimiento, tal como lo describe la Biblia, no es simplemente una emoción pasajera de remordimiento. Es un cambio radical de corazón y mente, una decisión consciente de abandonar el pecado y volver a los caminos de Dios. El arrepentimiento implica reconocer el daño causado por el pecado, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestras relaciones con los demás, y tomar la decisión de no volver a cometer esos errores. Es un proceso profundo que exige humildad y una voluntad genuina de transformación. A través de la fe en Cristo se nos ofrece el perdón divino. Cristo, quien murió en la cruz para llevar nuestros pecados, incluyendo los más oscuros y vergonzosos, nos proporciona una vía de escape del ciclo de pecado y destrucción. Él nos llama a confesar nuestros pecados y nos promete que si lo hacemos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Esta promesa incluye a aquellos que han caído en los pecados sexuales más destructivos mencionados en las Escrituras. No hay pecado que esté más allá del alcance de la misericordia de Dios cuando el arrepentimiento es genuino. El camino hacia la redención no siempre es fácil. Requiere sacrificios, un esfuerzo constante para resistir las tentaciones y un compromiso firme con una vida de santidad. Sin embargo, la gracia de Dios está disponible para todos los que la buscan. La gracia es un don inmerecido, una bendición que Dios ofrece libremente a aquellos que están dispuestos a abandonar sus viejos hábitos y seguirlo con un corazón contrito. La gracia no solo perdona, sino que también transforma. Nos capacita para vivir de acuerdo con los principios divinos y nos da la fortaleza para resistir las trampas del pecado. El propósito final de las advertencias bíblicas sobre los pecados sexuales no es solo señalar lo que está mal o castigar a los transgresores. Al contrario, estas advertencias están diseñadas para guiarnos hacia una vida de plenitud, una vida vivida en comunión con Dios. Dios no desea que sus hijos sufran las consecuencias destructivas del pecado sexual. En lugar de eso, Él nos llama a una vida de santidad y pureza, donde el cuerpo y el alma están en armonía con su voluntad. La vida en santidad no es una restricción que limita la felicidad, sino una vía que conduce a una verdadera libertad y realización. Al alejarnos del pecado y vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, experimentamos la plenitud de la vida que Él tiene preparada para nosotros. Esta vida en santidad nos protege de trampas del pecado, que solo traen destrucción y dolor, y nos permite disfrutar de una relación íntima y profunda con Dios, quien es la fuente de todo bien. El llamado de Dios es claro, nos invita a alejarnos del pecado y a vivir en la luz de su verdad. Nos llama a preservar la pureza de nuestros cuerpos, que son templos del Espíritu Santo, y a mantener a nuestras almas limpias de las contaminaciones del mundo. Vivir en santidad es una respuesta a la gracia de Dios, un reconocimiento de su amor y una muestra de nuestra disposición a seguir sus caminos. Hermano mío que llegaste hasta esta parte del video, deseo que en todos tus caminos te vaya bien. Es por eso que deseo que busques cada vez más de Dios. No te quedes solo con lo que te he dicho en este video. Búscalo cada día que Él está esperando por ti. Hasta la próxima, mis hermanos.